Dios les bendiga. Mi nombre es Brian Midler y ella es mi esposa Laura. Hemos estado casados por 10 años y a lo largo de nuestro matrimonio hemos servido como ministros cristianos en el Ministerio del Camino. Ambos fuimos criados por padres creyentes que han estado firmes y han servido en el Ministerio del Camino durante décadas. Y nos enseñaron a amar a Dios y a hacer su palabra. Y ahora tenemos a nuestros 2 pequeños hijos y estamos agradecidos por la palabra que nos enseñaron, porque ahora tenemos que enseñar a nuestros hijos esa palabra. La voluntad de Dios es que su palabra viva de generación en generación. Laura y yo estamos emocionados de tener esta conversación sobre las familias que prosperan. Hola, cariño. Hola. Así que estamos aquí para hablar de las familias que prosperan. ¿Y quién mejor que tú para tener esta conversación? Lo mismo digo yo. Creo que este es un tema muy importante a considerar, no solo para la familia, sino para todos los que quieren ver que el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios se pueda transmitir a las próximas generaciones. Estoy de acuerdo. Y uno de nuestros objetivos en esta conversación sobre las familias que prosperan es abordar algunos de los temores que las personas pueden tener sobre la crianza de los hijos y las familias. Una de las verdades fundamentales que ambos aprendimos de nuestros padres a temprana edad es que la duda, la preocupación y el temor no son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:7 fue uno de los primeros versículos que memoricé de niña, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Sabemos lo que la palabra dice acerca del temor y sin embargo pareciera que el mundo que nos rodea trata de generar temor en las personas, ¿verdad? Así es. Y no queremos el temor en nuestra familia. Sí. Las familias no prosperan cuando están llenas de temor. Pero vivir fielmente la palabra juntos nos ayuda a mantener fuera el temor y a tener una familia próspera. Sí. Primero, definamos qué significa que una familia prospere. Sí, me encantan las buenas definiciones. Sé que te gustan. Bueno, podríamos definir una familia que prospera como una familia floreciente. Es una que está creciendo y produciendo buen fruto. Bien, empecemos por el crecimiento. ¿Cómo se crece juntos en una familia? Una de las maneras más importantes en que una familia crece es aprendiendo juntos la palabra. Y esto es algo que experimentamos de primera mano en nuestra propia infancia. Sí. ¿Cómo era eso en tu familia? Para mí, las comuniones en mi familia fueron una gran parte de eso mismo. En ese entonces, yo no diría que anticipaba estar en ellas, pero recordando esos días estoy increíblemente agradecido por ellas. De hecho, fue en una de esas comuniones de mi familia donde enseñé la Biblia por primera vez. Me ofrecí como voluntario. No me pregunte por qué, todavía no sé qué me motivó, pero enseñé la palabra de Dios primero a mi familia. Y estoy muy agradecido por ese recuerdo. Sé que esas comuniones en familia contribuyeron a la formación de quién soy hoy. Y ahora quiero algo similar para nuestra familia. ¿Cómo fue en tu caso? Uno de mis recuerdos más importantes de la infancia era cuando mi mamá nos leía los evangelios en voz alta a mis hermanas y a mí por la noche antes de acostarnos. Es realmente el primer recuerdo que tengo de leer una sección completa de la palabra de Dios en lugar de aprender un solo versículo. Y no tardó mucho. Mi mamá probablemente solo leía un capítulo o un relato a la vez. Era muy sencillo, pero para mí es un recuerdo poderoso estar con mi familia en la palabra de Dios. ¿Quieres contar un poco sobre lo que estamos haciendo ahora en nuestra familia? Algo que nuestra familia está trabajando este año es el leer juntos el Nuevo Testamento. Una de las razones por las que se nos ocurrió hacerlo fue porque queremos mostrarles a nuestros hijos que la palabra es algo que usted planifica en su vida. Me gusta mucho este versículo en el Salmo 90. Voy a leer el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista habla de contar nuestros días. Eso es reconocer lo corta y preciosa que es la vida. Solo tengo un cierto número de días con mi familia. Y la segunda parte, que traigamos al corazón sabiduría.
Sugiere hacer algo con un propósito. Al tomar la decisión de dedicar tiempo a leer juntos la palabra de Dios, estamos contando intencionalmente nuestros días y usándolos para edificar un fundamento para el crecimiento y entendimiento espiritual. Es nuestra forma de priorizar lo que realmente importa y aprovechar al máximo el precioso tiempo que tenemos como familia, alineando nuestros corazones con la sabiduría de Dios. Sí, y yo creo que también es importante que los niños vean lo que se requiere para que alguien crezca individualmente en la palabra. Así que además de ese tiempo que pasamos como familia, que por cierto no es realmente mucho tiempo, no es como si tuviéramos una hora entera dedicada a esto después de la cena cada noche, pero además de ese tiempo, creo que es muy importante que los niños vean a sus padres pasar tiempo en la palabra y en oración de forma individual. De hecho, dejé de leer la Biblia en mi teléfono frente a nuestros hijos. Hubo una época en la que era más fácil para mí leer la palabra o escuchar la palabra en mi teléfono, pero me di cuenta de que cuando miro mi teléfono, los niños no pueden distinguir si estoy leyendo la Biblia o mirando el clima, o revisando los resultados de los deportes, pero yo quiero que sepan que leer la palabra de Dios es importante para mí, así que quiero que tengan recuerdos fundamentales de ver a su mamá con una Biblia abierta en su regazo leyendo la palabra. Estos pequeños ajustes pueden tener un gran impacto. Enseñar la palabra también sucede en momentos no planeados, ¿no es verdad? Háblanos de eso un poco más. Entonces, siguiendo con el tema de aprender la palabra juntos como familia, solo quiero señalar que gran parte del aprendizaje ocurre en momentos cotidianos, no solo de la manera más formal y estructurada, como por ejemplo por la noche antes de acostarse. Este es un buen momento para conversar. A veces, honestamente, me siento tentada a hacer todo rápido al final del día porque estoy cansada y porque todavía tengo otras cosas que hacer antes de irme a la cama. Pero he tenido algunas conversaciones realmente buenas, incluso profundas, a la hora de dormir, especialmente con nuestra hija. Ella tiene ahora 7 años y diría que en el último año se ha interesado más en aprender sobre la Biblia. Y ella tiene preguntas. ¿Sabes? La otra noche pensé que solo haríamos una oración corta y apagaríamos las luces. Y ella me hizo una pregunta sobre el tercer cielo y la tercera tierra. No era de lo que planeaba hablar esa noche, pero me esforcé e hice lo mejor que pude para explicar algunas cosas en términos que ella pudiera entender. Para mí, estos momentos son realmente Deuteronomio 6:7 en acción. Este versículo les puede resultar familiar a muchos de los padres. Deuteronomio capítulo 6, en versículo 7, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cualquier momento del día es bueno para enseñar la palabra. Exactamente. Y pienso en lo mucho que sus abuelos, o sea, nuestros padres, también juegan un papel en esto. Cuando los visitamos o ellos vienen a vernos, es una gran oportunidad para que los niños vean la palabra que vive a través de las generaciones. Sí, estamos muy bendecidos en esta etapa de nuestras vidas de tener a nuestros padres cerca de nosotros. Vivimos a unos 5 minutos de distancia de nuestros padres, por lo que tenemos muchas oportunidades para pasar tiempo con ellos. Y nuestros hijos pasan tiempo de calidad con sus abuelos al menos una vez a la semana, lo cual no tuvimos nosotros mientras crecíamos. Ninguno de nosotros vivíamos cerca de nuestros abuelos, así que sabemos lo especial que es para nuestros hijos tener eso. Realmente tenemos un asiento en primera fila para ver cómo la palabra puede vivir de generación en generación, viendo a nuestros padres y a nuestros hijos desarrollar lazos estrechos entre sí. Y no es solo tiempo de visita. Ellos realmente toman tiempo para enseñarles, para hablar de Dios, compartir bendiciones o incluso orar con ellos. Esas interacciones entre ellos son muy importantes. Sí, es posible que ahora los niños no entiendan completamente lo bendecidos que son de tener tal legado de creencia en su familia, pero algún día mirarán hacia atrás y se darán cuenta de cuán importantes fueron esos momentos con sus abuelos.
Entonces, una familia que prospera es una familia que crece, que aprende la palabra juntos, y es una que también produce buen fruto. Hablemos del fruto. Básicamente, cuando se trata de que consideremos el fruto de nuestra familia, para mí la pregunta es, ¿están sucediendo cosas positivas en nuestras vidas? Creo que debemos reconocer que a veces la respuesta es no, o en realidad no, o no como quisiéramos. Ha habido épocas en las que no nos hemos sentido tan fructíferos como quisiéramos ser como familia. Así que tuvimos que hacer algunos cambios. Si usted quiere un fruto diferente, tiene que cambiar lo que está sembrando, ¿verdad? Correcto. Y esto es cierto no solo para nuestro matrimonio, sino también para la crianza de los hijos. Como padres estamos atentos al fruto que se produce en la vida de nuestros hijos. No se trata solo de cómo les está yendo la escuela o si están siendo obedientes en este momento, sino de qué tipo de cambio duradero estamos viendo en ellos. Si están volviendo más amorosos, más pacientes, más amables, o están creciendo en su relación con Dios. Ese es el fruto que realmente estamos buscando. Si notamos que una actividad o hábito no está produciendo esos buenos frutos, si no está ayudando a nuestros hijos a crecer de manera positiva, es hora de un cambio. A veces eso puede ser difícil, pero hemos aprendido que es importante dar un paso atrás y preguntarnos, ¿esta actividad realmente nos está ayudando a crecer de la manera que queremos? Por ejemplo, tal vez comencemos a evaluar cuánto tiempo pasan nuestros hijos frente a las pantallas. ¿Qué programas están viendo? ¿Algunos de esos programas influyen negativamente en su comportamiento? ¿La pantalla les está alejando de cosas que serían más productivas? No queremos verlos simplemente pasar el tiempo, queremos verlos crecer. Y como padres debemos guiarlos para que crezcan. Sí, y en última instancia nuestro objetivo es criar niños llenos del Espíritu que produzcan el fruto del Espíritu en sus vidas. Aquí pienso en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el tipo de fruto que queremos ver en nuestros hijos. Correcto. Pero aquí hay algo. No podemos esperar que produzcan ese fruto si nosotros no lo estamos produciendo. Cierto. Una gran parte de ver que esta meta se cumple es asegurarnos de que nosotros como padres estamos manifestando el Espíritu Santo y exhibiendo el fruto del Espíritu en nuestras propias vidas. Es muy importante preguntarnos, ¿tenemos gozo en nuestro matrimonio? Sí. ¿Existe la paciencia y la benignidad entre el esposo y la esposa y entre los padres y los hijos? Estas son las cosas que sentarán las bases para que nuestros hijos crezcan. Creo que uno de los lugares más importantes en los que podemos dejar que brille el fruto del Espíritu es en nuestra familia. Sí, estoy de acuerdo. Es fácil para mí verlo en el trabajo, ver el fruto o en una comunión. Pero, ¿qué pasa en casa? Si no estamos viendo el fruto del Espíritu en nuestra familia, puede ser una señal de que algo no está del todo bien. Ya, sí. Ese es el momento de la verdad. La familia es el entorno donde estas cualidades deben ser más reales y más auténticas. Si nuestros hijos no pueden ver el amor, el gozo y la paz en nosotros en casa, no podrán entender completamente cómo se ven esas cosas fuera del hogar. Correcto. Entonces, comienza con nosotros. ¿Tenemos paciencia cuando estamos cansados? ¿Mantenemos el gozo cuando las cosas no van a la perfección? En esos momentos tenemos una gran oportunidad de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo, no solo con palabras, sino también con nuestras acciones. Cuando manifestamos el fruto del Espíritu, esforzándonos por cultivar estas cualidades en nosotros mismos, les estamos dando a nuestros hijos el mejor ejemplo para que crezcan, y eso es un gran servicio para ellos. Y eso es lo que queremos ver, una familia que prospera porque el fruto del Espíritu se manifiesta en cada uno de nosotros. Sí.
¿Podemos hacer una pausa por un minuto y mencionar que estos principios de crecer juntos en la palabra se aplican más allá de la familia terrenal? ¿Cierto? Nuestro enfoque principal en esta conversación es en las familias, pero estos principios no se limitan a nuestras familias terrenales, ¿verdad? Correcto. Estos principios se aplican más ampliamente en el contexto de la familia de Dios. Al igual que en nuestras familias terrenales, estamos llamados a crecer juntos en la palabra, a animarnos unos a otros y a ayudarnos mutuamente a producir el fruto del Espíritu. Entonces, ya sea que usted viva con compañeros de cuarto, compañeros creyentes o simplemente comparta la vida con otros en el cuerpo de Cristo, se aplican los mismos principios. De hecho, vamos a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo 5 y voy a leer los versículos 1 y 2. Creo que estos principios de la Escritura aplican aquí. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En la familia de Dios nos tratamos unos a otros como familia, con respeto, amor y cuidado por el bienestar espiritual de los demás. Nos edificamos unos a otros, tal como lo haríamos en nuestros propios hogares. Para aquellos de nosotros que vivimos con otros creyentes, es una oportunidad de vivir estos principios con aquellos con quienes compartimos espacio. ¿Estamos cultivando la paz en nuestro hogar, en nuestra comunión de casa? ¿Somos pacientes con los errores y diferencias de los otros? La misma paciencia y benignidad que tratamos de mostrar en nuestras familias puede extenderse al contexto más amplio de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ya sea que vivamos con ellos o no. La familia de Dios puede ser un lugar para florecer espiritualmente, tanto como lo son nuestros propios hogares. Sí. Con eso volvamos al tema del temor. Este año el tema de nuestro ministerio es Vivamos sin temor. Y queremos desarrollar vidas sin temor, porque el temor no produce buenos frutos. No ayuda a una familia a crecer, prosperar o florecer. Pero el mundo nos proporciona muchas tentaciones para que tengamos temor. Hablemos de algunos temores comunes que los padres pueden tener hoy en día y de las formas en que podemos vencer esos temores con la palabra para que nuestras familias puedan prosperar. ¿Quieres empezar hablando de 2 temores comunes que enfrentan los padres? Claro. Empecemos por el temor de no estar lo suficientemente presentes para sus familias. Como padres, es fácil sentirse arrastrado en todas direcciones, responsabilidades en el trabajo, compromisos fuera del hogar, incluso la presión de proveer financieramente. Muchas veces estas responsabilidades y compromisos requieren que estemos fuera de casa, por lo que existe la preocupación de los padres por no estar presentes. Es una preocupación que muchos padres tienen. A mí me pasa no estar literalmente ahí para nuestra familia, pero en el fondo sabemos que nuestras familias necesitan algo más que nuestra presencia, necesitan nuestra atención y nuestro corazón. Equilibrar todo eso puede resultar abrumador y es un temor con el que muchos padres luchan, preguntándose si están haciendo lo suficiente o si realmente están marcando la diferencia en la vida de sus hijos. Uno de los mayores desafíos es estar completamente presente cuando uno está efectivamente en casa. Es fácil distraerse, desplazándose de aquí para allá, en el teléfono o continuar trabajando desde su teléfono, pero me he dado cuenta de que cada momento que paso distraído es un momento en el que realmente no me estoy conectando con mi familia. Yo mismo he estado allí y no es una buena sensación. Pero reconocerlo y realmente enfrentarlo ha sido un punto de inflexión para mí. He empezado a hacer un esfuerzo consciente para dejar a un lado el teléfono y participar de verdad cuando estoy en casa. Aquí es donde la palabra puede entrar en acción. Vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios 4. La palabra tiene las respuestas. Vamos a Proverbios 4, versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.
No se trata de sentirse culpable. Se trata de la importancia de enfrentar lo que usted sabe que no está bien y arreglarlo. La verdad es que cuando damos un paso adelante y hacemos esos cambios, comenzamos a eliminar ese temor porque sabemos que estamos dando lo mejor de nosotros. Y la conexión con los niños y contigo vale la pena todo el esfuerzo que hagamos. Definitivamente. Quiero reconocer aquí a las mamás que trabajan a tiempo completo fuera de casa y a los padres solteros, porque creo que lo que estás describiendo sobre los padres también podría ser cierto para ellos. Ahora hablemos de otro temor y luego lleguemos a algunas soluciones. Bien, otro temor común de los padres es si estamos dando el ejemplo correcto. Los niños siempre están mirando. Así es. Y existe el peso de saber que los valores, hábitos y elecciones que modelamos influirán en ellos de manera duradera. Es una lección de humildad y a veces nos preguntamos si estamos a la altura de la tarea, pero la clave es seguir estando presentes, ser honestos y buscar ayuda si tenemos dificultades. Y por supuesto, apoyarnos en Dios y en su palabra para que nos guíen. Entonces, ¿cómo pueden los padres vencer estos temores para que la familia pueda prosperar? ¿Qué debemos hacer aquí? Bien, seamos claros. Una de las cosas más importantes en las que he tenido que trabajar es en priorizar para poder estar realmente presente. Es muy fácil para mí quedarme enredado en el trabajo, las notificaciones del teléfono o simplemente el tan atractivo mundo digital. Pero si no estoy consciente sobre cómo paso mi tiempo, puedo perderme esos preciosos momentos con nuestros hijos y contigo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias que encuentro útiles para reducir las distracciones y realmente concentrarme en mi familia? Establecer límites para el uso del teléfono. Una de las formas más simples, pero más efectivas en que he reducido las distracciones es estableciendo límites claros sobre cuándo y cómo uso mi teléfono. Por ejemplo, tengo la costumbre de apagar mi teléfono durante las comidas o ponerlo en modo no molestar cuando paso tiempo con mi familia. He descubierto que reservar ciertas horas del día para estar libre del teléfono realmente me ayuda. Eso significa dejar a un lado los correos electrónicos y las redes sociales. Solo tiempo de calidad con mis seres queridos. Lo otro, programar tiempo en familia. Programo tiempo en familia como lo haría con reuniones de trabajos o citas. Puede ser una noche familiar a la semana o simplemente reservar 30 minutos cada día donde sé que yo voy a jugar con mis hijos o 30 minutos en los que voy a hablar con mi esposa. Convertirlo en una parte no negociable de mi rutina segura que mi familia reciba la atención que necesita y que yo pueda estar completamente presente sin la excusa de que tengo otros compromisos. Tengo otro más. Designar zonas y horarios libres de tecnología. Otra estrategia que he utilizado es programar zonas y horarios libres de tecnología en nuestra casa. Por ejemplo, nos esforzamos por hacer de la cena un tiempo para conversar, no para revisar teléfonos o ver televisión. Es un pequeño cambio, pero realmente me ayuda a concentrarme en mi familia y les muestro que ellos son la prioridad en ese momento. Bien, más allá de hacer este tipo de cambios con la tecnología y nuestros horarios, ¿qué acciones dirías que debe tomar un padre creyente para liderar bien a su familia y cómo puede eso ayudarlo a vencer el temor? Bueno, los hechos hablan más que las palabras. Y como padres, una de las formas más importantes e impactantes en que podemos liderar bien y demostrar un carácter según Dios es cumpliendo nuestra palabra, haciendo lo que decimos que haremos. Ese tipo de fidelidad genera confianza, no solo en nuestras relaciones con nuestros hijos, sino también en la forma en que ven a Dios y confían en Él. Si les digo a mis hijos que voy a hacer algo o ayudarlos con un proyecto o simplemente jugar con ellos y luego no lo cumplo, ¿qué les estoy enseñando acerca de ser fiel a lo que se promete? Por otro lado, cuando cumplo mi palabra, estoy demostrando la inmutable fidelidad de Dios hacia nosotros. Déjeme mostrarle esto en Números 23. Versículo 19 dice:
Versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Cuando yo como padre hago un compromiso y lo cumplo, les estoy dando a mis hijos una muestra de la fidelidad inmutable de Dios. Puede parecer poca cosa hacer lo que decimos que haremos, pero no lo es. Es una gran cosa a sus ojos. Y es una gran cosa para Dios. Cualquier cosa más allá de las promesas. Se trata de cómo vivimos a diario. ¿Trabajamos diligentemente? ¿Somos amables y mostramos integridad cuando realmente importa? Si esperamos que nuestros hijos vivan vidas conforme a Dios, primero necesitan vernos a nosotros hacerlo. Necesitan ser testigos de que somos honestos. Necesitan vernos perdonar a los demás y esforzarnos por hacer las cosas bien cuando nos equivocamos. Ese es el legado que estamos edificando. No solo enseñando la palabra, sino viviéndola de manera que nuestros hijos puedan observar e imitar. Se trata de modelar una vida de creencia, fidelidad y amor que los lleve hacia Dios. Hacer todo lo que sé hacer en estas categorías me ayuda a eliminar el temor de que no estoy haciendo lo suficiente por mi familia. Creo que es importante decir que la fidelidad, no la perfección, es la clave aquí. Nuestros hijos saben que no somos perfectos y hay veces en que he vuelto a ellos para decirles que me equivoqué en algo. ¿Cómo van a aprender a admitir los errores y a buscar el perdón si nunca ven a mamá o papá admitirlos? Si nunca nos escuchan pedir perdón, es muy importante para mí que cultivemos un hogar como este, donde el perdón se busca y se da libremente. Pienso en Efesios 4:32. Es otro versículo que aprendí siendo muy pequeña y eso es lo que quiero en nuestro hogar. Efesios capítulo 4. En el versículo 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está bien. Ahora vamos a centrar nuestra atención en las madres. ¿Cuáles son dos temores comunes a los que se enfrentan las madres? Bueno, no he hecho ninguna encuesta formal, pero este temor ha surgido para mí y sé que para otras mamás con las que he hablado, y es el temor a la ineptitud como madre. Simplemente no sentirse a la altura del desafío, no sentir que se tiene todo lo que se necesita para asumir la enorme responsabilidad de criar a los hijos y formarlos para que sean buenos seres humanos. Es mucho, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Es realmente un trabajo de tiempo completo, ya sea que también trabajes fuera de casa o no. En mi caso, trabajo medio tiempo fuera de casa y luego el resto del día puedo estar con nuestros hijos. Y me encanta este arreglo. Por la mañana tengo la oportunidad de servir junto a ti y a nuestro personal de publicaciones aquí en la central de nuestro ministerio. Tengo la oportunidad de hacer algo que amo para mover la palabra sobre el mundo. Ahora, honestamente, algunos días siento que ir a trabajar es la parte más fácil de mi día, porque he recibido mucho entrenamiento sobre cómo hacer mi trabajo y ahora tengo décadas de experiencia laboral. Pero todavía soy una mamá relativamente nueva. Hemos sido padres un poco más de 7 años y llegué hasta acá sin entrenamiento formal. Se nos ha enseñado lo que la palabra dice acerca de ser padres y las responsabilidades de un padre, pero creo que hay una gran diferencia entre saber que se supone que yo debo instruir a mi hijo en su camino, instruirlo en su camino y saber exactamente cómo se hace. Así que creo que es especialmente común que las mamás, porque a menudo asumen más la crianza de los hijos, teman ser inadecuadas para la tarea. Entiendo entonces. ¿Cuál es otro temor que enfrentan las mamás a menudo? Bueno, para mí, otro temor que he enfrentado es el temor a las influencias negativas en nuestros hijos.
Tengo este recuerdo vívido de abrazar a nuestra hija cuando era un bebé y sentir temor de que iba a crecer en una cultura que en general no honra a Dios, no reverencia su palabra y de hecho promueve muchas cosas que son totalmente contrarias a la palabra. Era tan pura, tan pequeña, tan inocente, y yo sabía lo que le esperaba en el mundo. Filipenses 2:15 lo llama una generación maligna y perversa, y sentí una profunda tristeza y una sensación de temor. ¿Cómo sería el mundo cuando ella fuese adulta? Me asustaba. Entiendo, sentí lo mismo muchas veces. Entonces, ¿cuáles son algunas de las claves que has encontrado para ayudarte a vencer esos temores? Bueno, en cuanto al temor a la ineptitud como madre, me he tenido que aferrar a la gracia de Dios. La paternidad perfecta es un mito. Nos conocemos hace mucho tiempo. Fuimos juntos a la secundaria, al bachillerato y a la universidad. Así que ya saben esto sobre mí. Descubrí cómo sobresalir en casi todas las materias en la escuela. Era bastante buena estudiando y rindiendo exámenes, y en un momento creí que la perfección, o casi la perfección, era alcanzable. Si pudiera ganar suficientes puntos, podría ser perfecta. Obviamente, esto fue mucho antes de que me convirtiera en madre. No hay nada como convertirse en padres para enseñarle a uno que la perfección es imposible. Es imposible. Y esto fue duro para mí. Pero hace poco encontré algo que escribí hace unos 4 años. Teníamos 2 hijos en ese momento y no me sentía muy exitosa como madre. Sentía que todos los días fallaba en algo. Esto fue lo que escribí. Este fracaso no significa que yo no sea apta para la maternidad. Simplemente significa que necesito en mi vida a alguien que jamás, nunca falló. Tu trabajo no es ser perfecta, es guiar a tus hijos al que fue y es perfecto, a Jesucristo. Dios sabe que no soy perfecta y Él me salvó por gracia por medio de la obra de su Hijo perfecto. Así que tuve que aprender a aferrarme a la gracia, seguir adelante. El apóstol Pablo reconoció esto. 2 Corintios 12, versículo 9, es un versículo que realmente me ha ayudado a aferrarme a la gracia. Pablo escribió esto por revelación, 2 Corintios 12, 9, y me ha dicho, Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que aferrarme a la gracia. Una segunda clave ha sido reconocer a Dios obrando en mí. Filipenses 2:13 es otro versículo que memoricé cuando era niña. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Creo yo que eso es cierto en la crianza de los hijos? ¿Estoy buscando la manera en que Dios obre en mí? ¿Acaso le estoy pidiendo ayuda a Dios? Porque cuando lo hago, Él siempre está ahí. ¿Qué hay del temor a las influencias negativas en nuestros hijos? 2 cosas. Una, controlar lo que puedo controlar. No tengo control alguno sobre la cultura. Puedo creer para influenciarla positivamente, pero no puedo controlarla. Sin embargo, puedo hacer que nuestro hogar sea lo más positivo posible. Puedo trabajar para encauzar positivamente la comunicación en nuestro hogar, así que es como lo describe Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es lo que puedo controlar. Y lo segundo es promover la comunicación abierta. Por eso es tan importante el tiempo de calidad para hablar con nuestros hijos. El año pasado descubrí algunas preguntas diferentes para hacerle a nuestros hijos sobre el día que tuvieron. Estaba tratando de que compartieran un punto bueno y uno regular de su día. Muchos padres hacen eso, pero esos términos no eran claros para ellos.
Así que tuve que cambiar el enfoque. Ahora, cuando hago estas preguntas, ¿qué fue lo que más te gustó de hoy? ¿Y hubo algo de hoy que no te gustó? Casi siempre recibo una respuesta específica de ambos niños a ambas preguntas. Y a veces han sido esas preguntas las que han sacado a relucir cosas como que alguien fue desagradable en la escuela o algo que les decepcionó. Y luego hablamos de ello. Así que quiero tener estas líneas de comunicación abiertas con los niños ahora, mientras son pequeños y sus desafíos son relativamente simples, de modo que cuando algo en la cultura esté tratando de influir en ellos de manera negativa, su primera reacción será: necesito hablar con mamá y papá sobre esto. Y luego podemos influir en ellos positivamente con lo más importante, es decir, lo que dice la palabra de Dios. Gran parte de la crianza de los hijos consiste en eso, ¿no es verdad? Dirigir a nuestros hijos hacia la palabra. Bueno, he disfrutado hablando contigo sobre este tema de las familias que prosperan. Yo también. Hemos hablado sobre lo que significa que las familias prosperen, algunos temores comunes que los padres pueden enfrentar y qué acciones específicas podemos tomar como padres para ayudar a eliminar el temor. El plan de Dios es que su palabra viva de generación en generación. Una de las principales formas en que esto sucede es cuando las familias fielmente viven junto a la palabra. Cultivamos un ambiente hogareño donde cada miembro pueda crecer y producir fruto. Aunque el mundo proporcione muchas tentaciones para que tengamos temor, podemos vencer esos temores con la palabra para que nuestras familias puedan prosperar. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.